Para empezar, por favor, la lengua que yo hablo no es español, tampoco portugués, pero portuñol, una mezcla que vamos a hacer. Yo peço a Dios que ustedes puedan comprender toda la palabra, pero mi español es muy chiquito, pero vamos a intentar predicar la palabra en español. Muy encantado, muy feliz por estar con usted, aunque por la internet, pero es muy bueno mirar las caras de algunos amigos. Están todos invitados, por favor, para venir a Brasil. Quizás un culto aquí, todos juntos en Brasil. Qué gran privilegio sería. Amigos, cuando Pastor Francisco invitó-me para predicar, para hablar con ustedes la palabra de Dios, yo me recordé que solamente una semana atrás nosotros estábamos juntos celebrando, alabando a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros estamos viviendo solamente una semana después de la gran resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces yo pensé, Jesús ha resucitado. ¿Y ahora? Jesús ha resucitado. ¿Y ahora? ¿O qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es la vida una vez aunque nuestro Cristo ha resucitado? Entonces con esta pregunta, con esta frase, Jesús ha resucitado. ¿Y ahora? Me gustaría de hablar con usted un episodio, una historia muy conocida en la palabra de Dios al respecto de los dos discípulos que caminaban a una ciudad llamada Emaús. ¿Se recuerdan de esa historia? Entonces vamos juntos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer parte de la historia, o casi toda, solamente de verso 13 hasta 33. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde verso 13 hasta 33. Amigos, yo voy a intentar leer yo mismo. Yo pensé en invitar a alguien para leer, pero yo voy a intentar. Lucas 24, desde verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Entonces, lo mismo día que el Señor Jesús ha resucitado. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Él les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Qué están hablando usted? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en él han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padecería estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, tal vez uno de los versos más conocidos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén, queridos. Entonces, una bellísima historia, una parte después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasó? El Señor Jesús se acercó él mismo de 2 discípulos, Cleofas y otro. Entonces, cuando nosotros pensamos en este episodio, esta palabra de Dios, 3 cosas me llaman la atención que yo creo que nosotros podemos aprender con esta palabra, con este episodio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. 3 cosas: encontrar, recordar y predicar. 3 cosas: encontrar, un encuentro; recordar, de traer a la memoria, de recordar, no olvidar; y predicar, hablar. Entonces empezamos con la primera verdad, con esta primera lección, que es encontrar. Porque me llamó la atención que en esta historia el propio Señor Jesús se acercó de 2 hombres comunes como yo y usted, gente como Francisco, como Henry, como Carlitos, como Rose, como cada uno de nosotros, discípulos, caminaban, oyeron hablar de Jesús, y entonces después de la muerte se quedaron tristes, pero él mismo, el Señor Jesús, se acercó de ellos y caminaba con ellos. Entonces un encuentro, pero un encuentro personal. Y me llamó atención que de los 2 discípulos, solamente un discípulo ha escrito el nombre en la palabra de Dios. Solamente un discípulo, Cleofas, pero el otro discípulo no hay nombre de otro discípulo. Y para mí, Dios, tan bueno como es, muchas veces habla las historias y quita los nombres para tal vez usted y yo poner nuestro propio nombre en la historia para vivir juntos. Cleofas, ¿y quién era otro? Tal vez Carlos, tal vez Henry, tal vez Chico, porque si Cristo vive, hermanos, si él verdaderamente ha resucitado, entonces hoy nosotros podemos tener igualmente encuentros como este que esos 2 discípulos tuvieron. Amén, queridos. Entonces, un encuentro personal. El Cristo mismo se acercó de gente como nosotros y caminaba con ellos. La persona de Cristo, porque vive, porque vivo está, no es una historia que es mentira, pero resucitó, ha resucitado. Entonces caminaba con 2 de estos discípulos. Pero una cosa más me llamó la atención.
La iniciativa, porque el Cristo mismo se cercó de los dos para caminar con ellos. Entonces no fueron los dos discípulos que llamaron a Jesús, por favor, ¿dónde está? ¿Ha resucitado de verdad o no? Pero Cristo mismo, porque vivo está. Amigos, nosotros no predicamos un Cristo o a un Cristo que ha vivido y se murió, pero nosotros predicamos a Cristo que se murió, pero resucitó, ha resucitado, que vive está. Entonces, la iniciativa fue el propio Cristo que se acercó de los dos discípulos. Entonces, muchas veces usted, yo, no quedamos tristes, débiles, desanimados. El mismo Cristo se acerca de usted, de mí, para poder caminar con nosotros, para tener este encuentro personal. La iniciativa, porque Él vive, vivo está, Él puede, Él tiene poder para caminar, para venir hacia usted y a mí, como un discípulo sin nombre, Cleofas, y usted, Jesús mismo, vivo, puede caminar un encuentro personal con nosotros. Y con la iniciativa de Cristo mismo, el propio Jesús que se acercó de ellos para caminar con ellos. Y después otra cosa me llamó la atención en este encuentro. Entonces el interés, mira que en la historia Jesús se acercó de ellos, la iniciativa, compañía, presencia. Entonces el interés porque Jesús hace preguntas. Jesús ha hecho 3 preguntas. La primera, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Qué tipo de conversaciones ustedes están teniendo? Entonces la primera pregunta. Después la segunda, ¿por qué están tristes? Entonces los dos explicaron las cosas. Él ha hecho la tercera pregunta. ¿Qué cosas pasaron? Entonces la primera pregunta, cuando el Señor Jesús pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Qué conversaciones son estas, pláticas? Amigos, ustedes se recuerdan de una pasaje en la palabra de Dios que está escrito, que yo voy a traducir como en portugués. La boca habla lo que está lleno el corazón. ¿Se recuerdan? Sí. La boca habla lo que está lleno el corazón. Cuando Cristo, Jesús, pregunta para ellos, ¿qué están hablando? Los dos estaban hablando de lo que estaba lleno el corazón. Una tristeza muy grande. Estaban sin esperanza, tristes por todo lo que había pasado. Entonces, el Señor Jesús está preocupado, deseoso de saber qué pasa en mí y en tu corazón. Cuando Cristo hace preguntas, el interés sobre qué está hablando. Es como Cristo mismo hoy se quedase cerca del lugar de dormir. Él le pregunta, ¿sobre qué está pensando? ¿Qué tristeza es esta en tu cabeza? ¿Por qué queda triste? ¿Por qué está angustiado? Amargo, ¿por qué está así? Entonces, cuando Cristo, Jesús, pregunta cosas, es para tener la respuesta, pero no una respuesta solamente de la boca, porque la boca habla de que está llena el corazón. Tus preocupaciones, las cosas que le quitan el sueño. Amén, queridos. Entonces, Cristo mismo, Jesús, porque ha resucitado y vivo está, preguntó la segunda cosa, ¿por qué está triste? ¿Por qué se quedan tristes? La palabra está escrito. ¿Por qué ustedes están tristes? ¿Qué tipo de persona que es un desconocido, pero cuando mira tu cara, consigue ver que usted queda triste? ¿Por qué está triste? Porque muchas veces nuestra cara muestra a las personas que no estamos bien. Cuando encuentra con alguien en su oficina, buenos días, ¿cómo está? Normalmente respondemos bien, pero no está todo bien. Puede mirar en tu cara que no está bien. Cristo mismo está interesado, te interese, pregunta de qué están hablando y después él percibió, puede ver que estaban tristes.
Entonces, Cristo, en un encuentro personal con usted, conmigo, está interesado en nosotros. Una iniciativa de venir hasta mí, hasta usted, pero también hace preguntas, ¿cómo está usted en verdad? Y consigue percibir las emociones, el sentimiento, porque está triste. La segunda pregunta. Entonces, la tercera, él explica lo que había pasado, que por qué estaban tristes. Entonces, él pregunta, ¿es usted el único que no sabe, el forastero loco, que no está sabiendo qué está aconteciendo? Entonces, Cristo, ¿qué cosas los dos discípulos explicaron para ellos? Como que el Señor Jesús haciendo una avaliación, y no sé si la palabra es así en español, como avaliando, como intentando descubrir el nivel de conocimiento o de la historia de lo que había pasado. Entonces, ¿qué cosas fueron esas? Para los discípulos hablar un poco más hasta donde la esperanza se quitó, se acabó. ¿Por qué están sin esperanza? Entonces, Cristo pregunta, ¿qué cosas? Para los dos continuar hablando y explicando hasta dónde conocían la palabra o la historia de Jesús y por qué la esperanza se acabó, ha acabado. ¿Está bien hasta aquí, queridos amigos? Pero hay una cosa muy interesante. Déjame mirar aquí. Usted en su Biblia abierta en Lucas 24, verso 25. Lucas 24, 25 está escrito así. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amigos, mucha atención. Y tardos de corazón para creer. ¿Por qué, amigos? Porque en verdad ellos conocieron la historia. Tal vez muchos de ustedes, como yo, conocemos parte o la noticia en la Biblia, pero la palabra de Jesús fue, ¿por qué son tardos para creer? Para creer. Amigos, la fe es como es hecha de tres partes. La primera son nuevamente tres palabras: informar, acordar, confiar. Informar, ¿por qué? Informar. Nuestra fe es hecha de información. Hay que tener un contenido. Creer en qué. Creer en quién. Entonces, hay que tener un contenido, algo para creer. Entonces, una vez que tenemos un contenido y la información, es posible esta cosa, es posible que esto exista, entonces creer en la palabra. Déjame darles un ejemplo. Yo no sé si en Colombia hay las personas como equilibristas. Los equilibristas, entonces los equilibristas suben al tope de un edificio muy grande, muy alto, y con una cuerda floja y un palo en la mano, empieza a hacer la travesía caminando en la cuerda floja de un edificio hasta el otro. ¿Hay en Colombia un equilibrista así? Deja mirar su mano. Bueno, un equilibrista. Entonces, es una historia, una información que estoy compartiendo con usted. ¿Es posible un hombre en una cuerda floja caminar hasta un edificio, hasta otro? Sí, es posible. A la información. Nosotros tenemos la información y nosotros acordamos que es posible. Informar, acordar. Pero la tercera parte es más difícil y es más importante. Pero nosotros confiamos, creemos la siguiente experiencia. Este hombre es capaz de hacer la travesía en la cuerda floja, equilibrista, con un palo en la mano, pero con alguien en sus hombros. Otra persona en sus hombros. ¿Es posible el equilibrista hacer eso? Sí, es posible. Pero ahora la pregunta principal.
¿estaría usted dispuesto a subir en los hombros, en la espalda de los equilibristas para hacer la travesía? Sí. Ahora la historia cambió, amigos. Porque sí, nosotros tenemos las informaciones, sí es posible hacer la travesía con alguien en los hombros, en la cuerda floja, pero la pregunta es, ¿usted está disponible para subir en los hombros de este equilibrista para hacer la travesía? La fe, la creencia, muchas veces nosotros conocemos y sí decimos que es posible, acordamos, pero no creemos. Entonces aquí en este encuentro de Jesús con dos discípulos, otros sin nombre, tal vez usted o yo, Cristo nos pregunta, ¿por qué insensatos? ¿Por qué usted conoce la historia, pero no cree? Ahora, por ejemplo, hay un virus en el mundo que está causando cosas en todo el planeta, pero usted está acobardado, triste, débil. ¿Por qué? Si hay un Dios que es dueño del planeta, de todas las cosas, que juntó las aguas, los montes, todas las cosas. Entonces nosotros muchas veces conocemos la palabra, pero no creemos. Entonces tal vez después de un encuentro verdadero con Cristo mismo, usted puede entonces no ser más insensato e empezar a creer. ¿Comprende, amigos? Porque aquí Cristo mismo se cercó de dos hombres para invitarlos a creer en verdad. No solamente conocer, pero saber y se someter, creer, subir en los hombros de Cristo y decir, ok, yo acredito, es posible, yo creo. Sí, entonces Cristo ahora es nuestro equilibrista. Con él yo creo. Amén, amigos. Entonces vamos para la segunda verdad, porque yo estoy me quedando aquí emotivo y no quiero hacer muy largo la predicación. Entonces la primera verdad fue encontrar un encuentro. La segunda es recordar, traer a la memoria, recordar. Porque Jesús ha resucitado. Y ahora es posible tener un encuentro personal con él. Pero Jesús nos recuerda, hace recordar cosas. Déjame recordarte un episodio de un hombre rico y otro mendigo en la escritura. ¿Usted se recuerda? El rico y el mendigo. Había un hombre rico, muy rico, y otro mendigo, sin dinero. Entonces el hombre sin dinero, mendigo, vivía cerca de la casa de hombre rico. Él deseaba comer las cosas de ellos, pero no tenía nada. Los perros venían a ver las cosas de ella. Entonces los dos se murieron. La muerte llegó para los dos. La historia en la Biblia, en Lucas 16, está escrito que los dos se murieron, pero uno fuera al cielo y otro al infierno. El hombre rico, sin nombre, fuera al infierno abajo, y el mendigo Lázaro fue al cielo. Cuando este hombre rico estaba en el infierno, mucho calor, en gran sufrimiento, deseaba pelo menos que alguien trujera agua para poner en su lengua. Entonces clamaba y gritaba y hablaba, por favor, envía a Lázaro para poner mano en la agua y traer en mi lengua porque está muy sufriendo aquí, está muy calor, está muy triste. Entonces Dios dice algo como así, es imposible, hay un aviso muy grande, es imposible alguien que está en el cielo volver para ayudar a quien está en el infierno, acabó. Pero entonces envía a Lázaro o alguien del cielo para avisar, para decir a mis amigos, mi familia, que aquí es muy malo, por favor, para no venir para acá. Entonces Dios dice, amigo, si ellos tienen allá Moisés, los profetas, lo que significa la escritura, ellos tienen la palabra. Si ellos abajo no creer en la palabra, aunque un fantasma, alguien del cielo volviera para predicar, no van a creer.
Porque si no creen en la palabra, no necesita alguien volver para predicar. Ellos tienen la palabra, la escritura. Si no creen, no es posible. Esta historia en Lucas es muy importante para traer, explicar para mí, para usted, cuán importante, cuán fuerte es la palabra de Dios, la Biblia. Aunque nosotros, amigos, preferimos, nos gustamos más de visiones, explosiones, fuegos artificiales, cosas grandes. Alguien apareció para mí, pero Dios está explicando la importancia de la palabra, de la Biblia. Entonces, como en Lucas, en nuestra historia, Lucas, capítulo 24, verso 27, déjame leer. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amigos, mucha atención. Cristo mismo ha resucitado, se cercó de dos hombres, pero Cristo no empieza a hablar, estoy aquí, soy Jesucristo, atención en mí. No, él empieza a predicar a palabra. Empezando en Moisés, Génesis, y por todos los profetas de Salmo, explicando la palabra, y él en la palabra. Entonces, la importancia, yo creo que Dios está ayudando a mí y a usted a volvernos a leer y creer en la palabra. Porque Cristo ha resucitado, normalmente no es así, no va a aparecer para usted y para mí, pero en la palabra sí. En la palabra que nosotros podemos recordar todas las cosas. Amigos, mismo los libros difíciles. Nosotros tenemos dificultad en leer algunos libros de la Escritura. Yo creo que tal vez Dios ha ponido libros difíciles para nos, como pedagogía, para enseñar a tener paciencia y persistencia. Nosotros empezamos en enero a leer la palabra, pero febrero las cosas. Nosotros empezamos en Génesis, pero en Levíticos las cosas quedan mal. Nosotros tenemos que ir la palabra, leer, conocer y someter a la palabra toda. Y una vez predicando la palabra, Jesús recuerda la palabra y el asunto, la cosa principal en la palabra. Como en el sistema solar, yo miro niños que están estudiando tal vez en la escuela, el sistema solar, porque los planetas, la órbita, las cosas todas, las galaxias, están alrededor del Sol. Por esto el nombre es sistema solar, porque el centro es el Sol. En la palabra, en la predicación de Jesús, él empieza a predicar Moisés, los profetas, y todo al respecto del mismo, de Jesús. Empieza a mostrar, a explicar, mira, yo estoy aquí en el texto de Moisés, mira, en Salmos, Jesús. Entonces, si el sistema es solar, la palabra es como cristocéntrica, el centro, el propio Señor Jesús. Como hay flores como girasol, que son conocidos en la ciencia o biología como heliotrópicos, helio de sol. Entonces el girasol, el direccionado por el sol, heliotrópico, siguiendo el sol. Nosotros deberíamos, usted y yo, vivir como cristotrópicos. Donde Cristo está, nosotros tenemos que ir. Y la palabra explica todo de Cristo. Amigos, yo tengo aquí, yo no sé si es posible, pero yo voy a intentar una lista de Jesús en toda la Escritura. Yo voy a intentar. En Génesis, Jesús es la semilla de la mujer. En Éxodo, el Cordero Pascal. En Levítico, Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Números, Jesús es la columna de nube y fuego. En Deuteronomio, Jesús es el profeta en Moisés. En Josué, él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, él es el juez que nos da la ley.
En Rute, Él es nuestro resgatador. En 1 y 2 Samuel, Él es nuestro profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Jesús es nuestro soberano Rey. En Esdras, Jesús es el reconstructor de la vida humana. En Esther, Jesús es nuestra adopción en Mordoqueo. En Job, Él es como nuestro redentor eterno. En Salmos, Jesús es nuestro pastor. Proverbios, Eclesiastes, Jesús es nuestra sabiduría. En Cantares, Jesús es nuestro novio amado. En Isaías, Jesús es nuestro príncipe de la paz. En Jeremías es nuestro ramo de justicia. En Lamentaciones, Jesús es nuestro profeta lamentador. En Ezequiel, o maravilloso hombre de 4 caras. En Daniel, el cuarto hombre en el horno. En Oseas, el esposo fiel de la esposa infiel. En Joel, o que bautiza con espíritu y fuego. En Amós, lleva nuestra carga. En Obadías, el poderoso para salvar. En Jonás, es nuestro misionero. En Miqueas, el mensajero de bien los pies. En Nahum, el vingador de la ley de Dios. En Habacuque, el grito evangelístico de Dios. En Sofonías, Jesús es nuestro salvador. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Jesús es la fuente de la casa de David. En Malaquías, Jesús, el hijo de justicia, levantando sus alas. En Mateo, rey de los judíos. En Marcos, el siervo. En Lucas, hijo del hombre. En Juan, hijo de Dios. En Atos, salvador del mundo. En Romanos, justicia de Dios. En 1 Corintios, la roca. En 2 Corintios, triunfante que nos da victoria. En Gálatas es la libertad que nos libra. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, nuestra alegría. Colosenses es la plenitud. En Tesalonicenses, nuestra esperanza. En Timoteo, la fe. En 2 Timoteo, la estabilidad. En Filemón, el benefactor. En Tito es la verdad. En Hebreos, la perfección. En Tiago, nuestro poder, la fe. En Pedro, ejemplo. En 2 Pedro, pureza. En 1 Juan es la vida. En 2 Juan es nuestro estándar. En 3 Juan es la motivación. En Judas es nuestra fundación de nuestra fe. En Apocalipsis, el rey por venir. Amigos, nos le quemaba el corazón cuando oía estas cosas. En toda la escritura, por toda la escritura, conocer Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, no los ardía el corazón cuando oían Cristo en las escrituras. Amigo, la palabra de Dios, la segunda verdad, es recordar a mí y a usted el poder, las delicias que hay en la escritura. Jesús vive aquí para mí y para usted. Amén, queridos. Entonces, la última verdad, que es predicar. Predicar. Entonces, la primera fue encontrar, la segunda recordar y la tercera predicar. Porque está escrito que, déjame volver al texto, Lucas 24, 32 y 33, está escrito así. Y se decían el uno al otro, no ardía, quemaba nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hablaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amigos, la tercera verdad es no solamente para usted y para yo encontrar personalmente con nuestro Señor Jesús, pero recordar el poder y las verdades en las escrituras sagradas. Y la tercera lección la tercera verdad es predicar, predicar. Porque aunque ellos oyeron, inmediatamente, como en la misma hora, prontamente volvieron a Jerusalén para predicar. Amigos, cuando usted y yo oímos palabras como esta hoy, nuestro corazón empieza a quemar, a arder. Entonces nosotros no podemos dejar para tal vez mañana enviar un mensaje para un amigo de la familia o alguien para predicar.
como aprovecha la ardencia, el calor, como se quema el corazón y predica la palabra. Tenemos que predicar prontamente. La misma hora los dos volvieron para predicar. ¿Cómo nosotros predicamos? Yo me recuerdo que yo creo que hablé esto en la iglesia de Pastor Henry, cuando estuvimos juntos, que nosotros debemos predicar con la vida y con la voz, con la vida y con la voz. Porque si nosotros solamente hablamos las cosas de Dios, pero no vivimos las verdades, nosotros somos hipócritas. Ahora, si somos creyentes, vivimos como creyentes, todos los otros saben que nosotros somos serios, tranquilos, hacen las cosas correctas, pero no hablamos, también no pasa nada. Entonces no es, tenemos que predicar con la vida y con la voz. Aquí el texto está escrito que los dos, en la misma hora, volvieron para predicar a los 11 y los otros que estaban con él. Entonces, prontamente, rápido, tenemos que predicar hoy para alguien, mañana y siempre predicar con la vida y con la voz para todos, para todos. Debemos, usted y yo, predicar para los creyentes, porque los dos volvieron, y predicar para los 11 apóstoles, discípulos de Jesús, conocían la palabra como ellos y tal vez no creían. Entonces nosotros tenemos que empezar a predicar mismo para los creyentes. Quedamos tristes, débiles, desanimados estos días predicando. Predica, tenemos que predicar unos para los otros, para los 11, pero también para los otros que estaban con ellos. Está escrito en el texto, los otros que estaban con ellos. Entonces, para conocidos y desconocidos, inmediatamente predicar para los conocidos, pero también para los desconocidos, personas sin nombre, como en la historia de los dos discípulos. Un tenía nombre, Cleofas, otro no, como gente conocida y desconocida. Carlitos, pero ¿cómo? En la práctica, ¿cómo hacer? ¿Cómo? El beabá, como 1, 2, 3, ¿cómo hacer? Lo mismo, amigos, atención, lo mismo que Jesús, en la misma forma, del mismo tipo. ¿Cómo que Jesús ha hecho? Iniciativa. Jesús, con la iniciativa, se acercó de las personas que debían oír la palabra. Usted tiene que se acercar de las personas para predicar la palabra. Iniciativa. Los otros no van a venir y preguntar para usted, habla de Cristo para mí. No, no, no. Usted tiene que, con iniciativa, se acercar de las personas. ¿Qué? Conocidos y desconocidos. Los 11 amigos, creyentes, pero también desconocidos. ¿Está todo bien, creyentes? ¿Están bien en casa? En el tiempo de virus, una iniciativa de predicar mismo para los creyentes. Y para los que no son creyentes también. Iniciativa. Después de iniciativa, interese. Como Jesús pregunta, hermanos. Hermana, pregunta para la persona. ¿Cómo estás? ¿Sobre qué está hablando? ¿Por qué queda triste? ¿Por qué está así? ¿Qué ha pasado en tu matrimonio? ¿Cómo está en casa en la cuarentena? ¿Está todo tranquilo? Interese. ¿Por qué está triste? Yo puedo oír tu voz. No está bien. ¿Qué pasó? Interese. Entonces, pregunta. ¿No qué crees? ¿Tiene esperanza que vamos a vencer este virus? ¿Y por qué? Como Cristo. ¿Qué hablas? ¿Por qué queda triste? ¿Qué conoces? ¿En qué crees? ¿Dónde termina, acaba la esperanza? Entonces usted empieza a predicar la palabra. Empezando en Génesis, por todo el conocimiento que usted tiene de la escritura, empieza a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encuentro personal con Cristo. Usted y yo hoy, recordar este encuentro se acontece en la palabra. El tercero, predicar la noticia que nosotros tenemos a todos los otros. Si Cristo, y es verdad que sí, Cristo ha resucitado. Y ahora, encuentro, recuerda, predica. Amén, queridos. Besos de Brasil. Gracias, Pastor Francisco. Gracias, Pastor Henry. Gracias, amigos. Los quiero muchísimo. Y quizás un día nosotros vamos a encontrar nuevamente en Colombia.